Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buena. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su espacio estelar de cada domingo, Casi Personal. Finalizando la noche, pero con un contenido que usted no se podrá despegar. Una entrevista estelar y un contenido durante esta hora que concebimos muy exclusivamente para usted que nos prestigia con su sintonía. Usted verá. Antes de dar inicio formalmente al contenido del programa de hoy, quiero poner esta introducción a propósito de un hecho acontecido durante la semana. Y se trata de una carta a un remitente equivocado. Remitente equivocado, porque el inefable ex procurador de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, ha enviado una carta al presidente de la República con temores, miedo, pánico, sobre la posibilidad de que Ángel Rondón, involucrado en el caso Odebrecht, habría dicho como que no lo manda a matar porque no tiene instinto criminal, y sobre supuestas posibilidades de agresión física enarbolada, expuesta por Díaz Rúas, el ex ministro de Obras Públicas en gobiernos pasados. Bueno, ahí está la carta. Sin embargo, yo creo que se equivocó de destinatario. Debió dirigirla a Miriam Germán Brito como jefa del Ministerio Público y poner una querella formal contra quienes él acusa de posible intento de asesinato o amenaza de asesinato, mejor dicho, o de agresión física de él y de su familia. Por lo tanto, le dedicamos esta canción a Jean Alain Rodríguez, que está lleno de temor, de miedo y de pánico. A veces llegan cartas. Inicia Casi Personal. A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buena. Bueno, estamos aquí de vuelta en esta entrevista estelar de la noche. Lo conozco hace muchos años y tengo un respeto y admiración por su larga trayectoria de vida, un profundo y acendrado compromiso social que con los años pues, lo ha puesto de manifiesto en cada una de las facetas que la vida le ha dado la oportunidad de ocupar. Son de los pocos invitados al que le tengo que pedir su nombre completo, porque me lo sé de hace muchos años. A él no le gusta mucho que le digan su nombre, sus dos nombres y sus dos apellidos, pero yo me atribuyo la confianza de recibir esta noche, muy orgulloso de recibir esta noche, a don Maximiliano Rabelais Puig Miller. Bienvenido. Doctor, bienvenido. ¿Qué es ese nombre, doctor? Bueno, ese nombre, Max Puig. ese nombre, Maximiliano, Sí. mi padre me lo puso pensando en Maximiliano Robespierre, Oh. uno de los artífices De la Revolución Francesa, pero es el mismo de la guillotina. Sobre todo es el hombre de la virtud. De la virtud. Es el hombre de la virtud. Es el hombre en la Revolución Francesa, era Sí. el hombre de la virtud, el hombre de la verdad. Y Rabelais, François Rabelais, fue un humanista y médico francés que fue precursor, fue muy importante en la medicina, fue de los primeros en practicar autopsias en seres humanos. Sí. Mi padre era médico. Sí. Entonces, de ahí viene, médico, de ahí viene Maximiliano y de ahí viene Rabelais. Y además un hombre del liberalismo, ¿verdad? Por eso la apreciación y la valoración que tiene todo ser humano
que cree en el liberalismo y el respeto, sobre todo lo que es los elementos fundacionales de los derechos, como fue la Revolución Francesa. Bueno, mi padre era un gran admirador de la Revolución Francesa, de ahí viene lo de Maximiliano. Siéntese, por favor, ¿Cómo doctor. no? Con mucho gusto. Bienvenido a Casi Personal. Nos va a disculpar porque es que la producción de este programa nos da una cierta licencia de entrevistar a un hombre como usted, de su carácter, de su perfil, de su seriedad, siempre como tan estructurado en términos de opinión pública, pero nos va a permitir cierta licencia de abordar algunos temas con usted, fuera de lo que tiene que ver el aspecto político. Y siempre hemos querido conversar con usted aquí en Casi Personal. Con mucho gusto. Doctor, a uno después de verlo tanto tiempo en los medios de comunicación, le da la sensación como que usted nació así, como usted está ahora. Ya adulto, flaco y calvo. Pero usted fue niño alguna vez, supongo, ¿no? Ciertamente. Ciertamente. Como todo el mundo. ¿De dónde usted nace, doctor? ¿En qué época y en qué seno familiar nace? Yo nací el 19 de julio de 1946 en Puerto Plata. En Puerto Plata. Sí, mi padre era médico. En ese momento mi padre tenía 31 años. Era de los pocos médicos de Puerto Plata, era un pueblo pequeño, menos de 15.000 habitantes. Y mi madre era maestra. Entonces, bueno, a los 2 o 3 días de yo nacer, fue el famoso terremoto del 46. ¿Terremoto del 46? Sí, fue en agosto, en los primeros días de agosto. Pero afectó tanto a Puerto Plata. Bueno, ese no era el de Matanzas. Sí, afectó toda la costa norte, porque fue un terremoto que produjo un cierto maremoto y la gente temía que iba a entrar el mar. Sí. Entonces, mi madre me cuenta que en esos días que yo estaba recién nacido, ellos se desplazaron de la casa donde vivíamos a casa de los padres de mi mamá, por ese temor de que entrara el mar. Sí. Su padre, doctor Puig, era antitrujillista, ¿cierto? Lo fue a los 31 años. Fue antitrujillista activo. Activo. O sea, no es que estaba en contra, es que... Activo, militante activo. Formó parte militantemente. Dentro de las condiciones existentes, porque cualquier oposición a Trujillo tenía que ser necesariamente clandestina. ¿Estuvo organizado en algún momento? Sí. ¿En qué célula, en qué estructura? Bueno, en los años 40 se desarrolló en Puerto Plata una organización que fue el Frente Interno de Liberación. Y el Frente Interno de Liberación logró articular contactos con antitrujillistas de todo el resto del país y lograron contacto con el exilio también. Y lograron incluso introducir armas en aquella época. Es el único caso que yo conozca donde una organización clandestina al trujillismo se articuló con ese propósito. Porque creo que en el 47 hubo una situación, fue en el 47, no, el tema de Luperón. En el 47 fue Cayo Confites y en el 49 fue la expedición de Luperón, el desembarco en Luperón. Exacto. Esto fue ¿Que fueron antes. Asesinados todos? No todos, fue una parte. El Frente Interno de Liberación, que estaba operando desde, diríamos, algo así como 45, 46, en esa época mi padre fue detenido. Esa vez él fue detenido y fue condenado a 2 años de prisión. En esa ocasión. Eso sería fines del 46, inicios del 47, pero no se quedó los 2 años preso porque fue indultado a los 6 meses. Entonces, y luego ese grupo del Frente Interno de Liberación trabajó para apoyar el desembarco, la expedición de Cayo Confites, que nunca se produjo, y después ellos estaban coordinando para el desembarco de Luperón. Y una parte de los integrantes del Frente Interno de Liberación, sus principales líderes, su principal líder, Fernando Spignolio, fue fusilado en
el mismo día, en la noche al amanecer del desembarco en Luperón. Exacto, sí. Que de hecho parece que estaba develado el complot porque lo esperaron prácticamente, Bueno, ¿cierto? no se sabía por dónde iban a desembarcar, pero el movimiento había sido infiltrado. El movimiento había sido infiltrado, lo único que como era un movimiento muy compartimentado, la infiltración no produjo muchas detenciones porque los grupos no comunicaban entre sí. Ahora el infiltrado pidió posteriormente, como él sabía que habían llegado armas del exterior, él quería seguir su trabajo a favor del régimen y él entonces pidió ser puesto en contacto con el exilio. Y entonces ya se sabía que era un traidor, se le permitió que fuera a San Juan, de San Juan lo enviaron a La Habana y él ahora mismo está en La Habana. Lo metieron en La Habana en un barril de esos de aceite, lo llenaron de cemento y lo lanzaron al fondo de la bahía de La Habana. Ahí está el hombre. En un barril de cemento en el fondo de la bahía de La Habana. Pero eso sea, pasó. como si fuera es su parte de la merecido. historia. Parte de la historia. Sí, y doctor, y entonces su papá, obviamente militante activo, varias veces preso. ¿Cómo lo vivía usted de niño? ¿Cómo veía los ojos de un niño esa situación de su papá? Bueno, mi mamá dice que yo aprendí a caminar yendo a la fortaleza los domingos a ver a mi papá, que estaba preso. De esa época yo no tengo recuerdos, ella me lo cuenta. Después, en mi niñez, a mí, desde temprano, a mí se me habló de política. En ese sentido, que debo decir que se depositó en mí mucha responsabilidad, es decir, porque se me dijo, mira, hay que ciertas cosas, se me habló de Trujillo. Cuidar ciertos y manejos, que no ¿no? se podía hablar y todo eso. Y cuando yo cumplí 12 años, justo en los días que cumplí 12 años, yo vine a la capital con mi mamá, era la segunda vez que yo venía a la capital. Y ella vino a traerme a casa de unos amigos donde yo iba a pasar un mes, pero mientras estaba yo aquí en la capital con mi mamá, mi padre fue secuestrado. Mi mamá lo buscó por todas partes hasta que el periódico El Caribe, que era el diario más importante, publicó en la segunda página una notita diciendo que un médico de Puerto Plata había sido deambulando en estado de demencia por las calles de la capital. Mi madre se puso muy contenta porque eso significaba que mi padre estaba vivo. Entonces ya se sabía que estaba detenido en el manicomio de Nigua. Y entonces mi padre estuvo 2 años detenido. Pero Dios mío. Primero en Nigua y después en el kilómetro 28. Yo lo visité muy a menudo. Literalmente estaba en el manicomio. Pero claro, o sea, como si fuese un enfermo. Sí. Como si fuese un interno, ¿verdad? Pero en realidad él no estaba enfermo. La primera vez que yo lo vi, él tenía una gran herida desde acá hasta acá, todo del cráneo abierto. Ah, caray. Y en la mano izquierda no tenía uñas. Ay, Dios mío. La primera vez que lo vi. Tortura. Sí, pero bueno, eso es una tiranía. Así era cuando Trujillo. Sí. Y nada, pero nosotros no creemos haber sufrido tampoco ningún trauma. En su casa, ¿llegaron a tener armas dentro de la casa? Sí. Es- Bueno, yo no lo puedo recordar. Es Eso cierto, durante mi niñez. recuérdeme la memoria, porque si mal no recuerdo, hubo una ocasión que hubo una incursión policial o militar en su casa y las armas estaban justamente debajo del colchón de una cuna. No. ¿Cómo fue el No, asunto? no. Vamos a ver. Pasó lo siguiente. Las armas, parte de las armas las habían escondido en casa de mis padres, y las habían escondido. Era una casa de mampostería, una casa más que de mampostería, de concreto armado, pero el piso era de madera. Y el piso era un piso sobrelevado, quizás 1,5 metros. El piso estaba a 1,5 metros Del suelo. por encima del suelo. Entonces, lo que hizo mi padre fue, con un amigo ebanista, es que fabricaron falsas vigas, huecas. Entonces, esas vigas, las vigas las rellenaron de fusiles y empotraron las falsas vigas
al piso, al debajo piso, del piso. debajo del piso. Sí. Entonces nadie las podía ver. Si alguien entraba debajo del piso, lo que veía era vigas. Vigas. Pero las vigas eran falsas y estaban rellenas. Entonces, parece que había, bueno, había una denuncia de que, había una sospecha de que había tráfico de armas. Y un día llegó el fiscal con militares. Mi madre se dio cuenta de esa que estaban llegando los fiscales. Ella vio eso a través de unas persianas que tenía en la casa. Ella, en vez de ir a abrir inmediatamente, se sentó en su tocador para ponerse colorete, para cuando ella abriera la puerta no se viera que ella estaba lívida, que ella había... O sea, por eso impresionada. se puso mucho colorete, pero tuvo el temple, ¿verdad?, de sentarse en su tocador, ponerse su colorete, abrir la puerta. Empezaron a revisar todo. Y uno de los agentes que estaba participando en la requisa Sí. abrió el mueble donde guardaban mis pañales y introdujo ahí, puso ahí un revólver. Mi madre se implantó una prueba. implantó una prueba. Mi madre se puso muy contenta porque ella se dio cuenta que ellos no sabían que los fusiles estaban ahí. Entonces vino otro y descubrió el revólver que había Supuestamente, sí. que veía, bueno, descubrió Parte del plan, sí. Descubrió el revólver. Entonces mi padre fue condenado a 2 años de prisión por porte ilegal de armas de fuego por el revólver que le colocaron allí. Bueno, pero Bueno, pero esos son relatos, yo llamaría esos relatos de la resistencia. sí, pero definitivamente todas esas experiencias, las que recuerda de manera vívida por la edad que ya puede recordar, y además las que le narran verazmente sus padres y allegados, familiares mayores, más los camaradas de sus padres, me imagino que se daban esa junta, definitivamente, o mejor dicho, conducen el carácter, la personalidad de un individuo, como es el caso suyo. Antes de irnos a la pausa en este primer bloque, doctor, quisiéramos saber cuándo tiene usted contacto por primera vez y a qué edad con su inclusión en alguna célula o partido de izquierda. Pero cuando retornemos. Está bien, cómo no. Vamos a la pausa. Seguimos conversando con el doctor Max Puig. Y como quien en la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas. No es tiempo de chercha. Luchemos juntos contra el COVID-19. Recuerda usar tu mascarilla y lavar tus manos frecuentemente. Evita las reuniones masivas, que esto no es chercha. El COVID es algo serio. Un mensaje de la Alcaldía del Distrito Nacional y la Alianza de Ciudades Saludables. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buena... Doctor, pero da la sensación como que usted no ha tenido vida, como que usted no fue joven, no tuvo novia, no se divirtió, no se tomó un trago, no bailó. Pero Usted yo es como que un hombre de sacrilegio. Pero yo hice todo eso. Un hombre de... Yo hice todo eso. Usted nunca nadie lo ha visto bailando. Ah, bueno, es otra cosa. ¿Eh? Que no me hayan visto es otra cosa. Usted Pero eso nunca no es nadie verdad. lo ha visto bailando. Usted, No. usted se ve que no da ni medio paso de nada bailando. Está bien, bueno. ¿Eh? Sí, pero... no- ¿Usted conoce a Toquicha? ¿A quién? ¿Usted no ha oído hablar de Toquicha? No. ¿Qué no, doctor? Pero, doctor, usted tiene que hacer contacto con los jóvenes. Bueno, está bien, me falta. ¿Usted ha entonces. escuchado algo que dice calentura vaginal? Espérese. Pero Toquicha canta eso, doctor. Ah, bueno. Sí, Toquicha es un fenómeno Bueno, me parece de la que música urbana. seguramente tengo algunos déficits de mi cultura y tengo que tratar de compensarlo. Sí. Sí, tengo que informarme Y mejor. My Tower. ¿Eh? My Tower. No, no siga así porque me va a quemar en el examen. ¿Usted no ha escuchado algo que dice que le doy con el látigo y me pongo tímido? No. ¿Qué opinión usted tiene, doctor, de estos Mira, fenómenos urbanos? esto es un tema, pero Sí. esto es un tema de generaciones. Sí. Sí, obviamente... O sea, yo me estoy guiando también, doctor, no se crea. Yo no puedo estar al corriente, ¿verdad?, de todos los aspectos o todos ¿Pero los qué le detalles. parece a usted estos fenómenos urbanos? Me parece un fenómeno... Como sociólogo. Me parece un fenómeno extraordinario que tiene que ver con la transformación no solamente de la sociedad dominicana, sino de todas las sociedades contemporáneas. Sí. La sociedad dominicana, en la que yo crecí, de esa que estamos hablando, el 70% de la población era rural El 70. y el 30% urbano. Ahora es la inversa.
Ahora el 70% vive en las ciudades y el 30%... Pero recuerde, doctor, que estamos hablando de una deformidad del lenguaje cuando decimos música urbana, porque es un nombre, eso no tiene nada que ver con ni rural ni urbano. No. Eso es un nombre que se inventaron. Sí, es cierto, pero hay que ver que esta era una sociedad totalmente aislada. Es decir, donde el contacto con el exterior era muy reducido. Muy reducido. Porque el país en su conjunto era una gran prisión. Bajo Trujillo era muy difícil tener un pasaporte. ¿Con qué música usted comenzó su juventud a enamorarse y eso? Bueno, cuando yo era muchacho. ¿Usted era rockero? No, ¿Rockero? apenas comenzaba. Cuando yo estaba creciendo, apenas estaba comenzando el rock. ¿Qué música llegaba aquí? No, la música empezaba, los primeros rock, cuando empezó a llegar el rock, los primeros eran Bill Haley y sus Cometas, Elvis Presley, esos fueron los primeros. Pero lo que nosotros escuchábamos todo. ¿Usted no bailó twist? ¿Usted no bailó twist? Un poquito, sí. ¿Rock and roll? Sí, de muchacho. Y se escuchaba mucha música mexicana. Eso era lo que se escuchaba. Sí, pero usted me quiere decir que se escuchaba, como que usted no la escuchaba ni la bailaba. Yo, como todo el mundo. Nada. Y cantaba también. ¿También cantaba? También cantaba. Esos primeros encuentros románticos, ¿cómo era que usted le marchaba a la chica? Esos primeros encuentros románticos eran muy románticos. Su esposa no se puede ofender porque ella no estaba cuando eso. No, qué ofensa ni ofensa, no. Realmente era una visión muy romántica. O sea, el tema era una idealización, ¿verdad? La gente se besaba cuando eso, bien, como ahora. Pero venga acá, ¿y cuándo no se besaba la gente? Digo yo, no sé, doctor. ¿Y cuándo no se besaba la gente? Es que no lo vea usted tan serio así, doctor, que uno no se imagina haciendo nada de eso. En esa época, los cabellos, cuando usted tenía su luenga cabellera. Vamos a ver si aparece alguna foto por ahí. Yo empecé a perder el pelo ¿a qué edad sería? Joven, temprano. Yo empecé a perder el pelo, yo no sé, 16, 17 años. No, 25, a los 20 y tanto. 25, a los 30 yo estaba perdiendo bastante. ¿Y le preocupó, pelo. le comenzó a preocupar eso? No, yo lo vi algo como natural. Yo lo vi algo como natural porque mi padre era calvo y mis tíos eran calvos. Que eso venía. Sí, ya eso venía. ¿Y las chicas, cómo usted hacía en esos tiempos? ¿Cómo era que? Nada, como todo el mundo. No, yo no sé. No, yo no sé, doctor. Nada. ¿Eh? Nada, o sea, tratar de acercarse porque no había tanta cercanía. O sea, ¿Su primera novia, doctor? Ajá. Allá en Puerto Plata fue. Sí. ¿Qué tal? Muy bien, somos amigos. ¿Y la segunda? Somos amigos. Sí, está ahí. Sí, ¿Y somos usted conversa amigos. con su esposo y todo eso? No, porque ella vive en Estados Unidos. ¿Y la segunda? Vamos a llegar como hasta las 10 más o menos, doctor. No, vamos a... Sigue, Graimer, sigue. Que vamos bien, Graimer, sigue. Mire, doctor, una persona como usted realmente tiene mucho respeto ganado y yo me atrevo a abordarlo de esta manera por el aprecio y la confianza que le tengo. Usted combinó sus estudios con el trago social, con la novia, pero el contacto con la izquierda, más allá de lo historial de su padre, ¿cómo fue? Bueno, mira, lo que pasa es lo siguiente, como se puede deducir de lo que yo te he estado contando, yo he estado, si no en la política, en contacto con la política desde la cuna. Literalmente. Literalmente. Mi padre, después que mi padre es liberado del kilómetro 28, eso es en el año 60, un año después ejecutan a Trujillo. Sí. Ahí viene inmediatamente después la creación de Unión Cívica Nacional. Mi padre fue dirigente de Unión Cívica Nacional. Sí, con Viriato. Y mi padre fue el compañero de boleta de Viriato Fiallo en las elecciones. Su padre fue candidato a la vice de Viriato Fiallo, el famoso de que aquí hay 5 látigos en estas manos, que estuvo a punto de ganar la presidencia. Bueno, pudiésemos entrar a hablar de todo eso. Sí. Yo acompañé a mi padre. Pero su padre fue candidato a la vice. A la vice. Yo lo acompañé, yo tenía 16 años, yo lo acompañé a algunos mítines, pero después ya empezó, en algunos sitios había violencia y ya él no quería que yo lo acompañara. Pero después ya comienza el gobierno de Juan Bosch, se produce el golpe de Estado. Y a raíz del golpe de Estado, el gobierno del Triunvirato designa a mi padre embajador en Francia. Sí.
Y en Francia, mis padres se quedan allá prácticamente 2 años, porque viene la insurrección de abril. Mi padre había sido designado embajador en Israel. Él no se va a Israel, prefiere regresar al país. Y al final yo me quedo estudiando en Francia. Yo había comenzado estando mis padres allá. ¿Qué estudió allá en Francia? Mire, yo comencé estudiando Derecho, estudié Derecho. Terminé la licenciatura en Derecho. Terminé la licenciatura en Sociología. Y estudié una maestría estudios de maestría en Sociología, pero terminé 2 diplomas de estudios superiores, uno en Derecho Público y otro en Ciencias Políticas. Al final, yo estuve 7 años en Francia. Durante todos esos años, yo conocí mucha gente de relieve en la vida política nacional. Ahí es que yo conozco al profesor Juan Bosch. Juan Bosch. ¿Cuándo conoce a Juan Bosch? En agosto de 1968. ¿Qué había pasado? Porque, sí. Balaguer en el poder. Ya Balaguer estaba en el poder, sí. Y Juan Bosch estaba residiendo en Benidorm. Él había salido en exilio en Benidorm, en España. En España. Él había salido en exilio voluntario en Benidorm. ¿Qué le pareció ese primer encuentro con Juan Bosch? A mí me impresionó Juan Bosch. Sí. O sea, me impresionó inmediatamente. Pero allí conocí yo también a José Francisco Peña Gómez. ¿Conoció a Peña Gómez allá? Pude tratar de cerca también a Máximo López Molina, el fundador del MPD, sí. que vive. Ahora está enfermo, tiene 90 años. Sí. Máximo tiene 90, 91 años. Y con Máximo yo pude desarrollar también una relación muy buena porque mi padre y él eran amigos un día. Y un día Máximo me dijo, mira Max, debo decirte algo, pero quiero decírtelo frente a tu padre. Y entonces digo, bueno, entonces él era muy ceremonioso, siempre muy bien vestido, muy atildado, Máximo López. Muy acicalado. Muy acicalado, y entonces él se sienta Máximo en el centro, 3 sillones en la embajada, Máximo en el centro, mi padre a su derecha y yo a la izquierda de Máximo. Y entonces un Máximo me dice, mira, Max, yo tengo una deuda con tu padre. Y yo tengo una deuda con tu padre. Tu padre me hizo tu padre me hizo antitrujillista. Y yo para pagarle te haré comunista. Oh, pero lo cumplió. ¿Lo cumplió? Mira. Eso da pie, Max. Mira, en realidad, el desarrollo de mi pensamiento político, o sea, mi formación, no diría que fue por Máximo, o sea, fue un desarrollo propio, ¿verdad? Producto, su propia historia, sí. Producto de estudios. Es decir, en realidad yo vi en esa expresión de Máximo una manifestación de cariño. Sí, pero su primer contacto político... Militante, es lo que tú me estás preguntando. Sí. Mira, mi militancia política se produce a inicios en el primer semestre del 1971. Porque yo regreso definitivamente de Francia en diciembre de 1970. Y rápidamente puedo pasar a ser docente en la Autónoma. Algunos de los estudiantes que estaban ahí, que eran estudiantes, algunos de término, me pusieron en contacto, se interesaron por lo que yo decía en las clases, y me pusieron en contacto con Miguel Coco. Miguel Coco. Y Miguel Coco era entonces... Siempre fue, él era el líder de los comités revolucionarios Camilo Torres, los Corecato, y yo rápidamente, a partir del contacto con Miguel Coco y con otras personas que fui conociendo, yo pasé a militar políticamente con los comités revolucionarios Camilo Torres. ¿Cuándo le dieron su primer entrenamiento de uso de armas? No, yo nunca he sido entrenado en uso de armas. ¿No? No. ¿Y cómo era que iban a hacer la revolución? Bueno, está bien, pero yo no fui entrenado militarmente. Pero, ¿y por qué? Bueno, está bien. Doctor, ya son etapas superadas. Tú me estás preguntando si yo bailé, si yo no bailé, si yo tomé, si yo no tomé. Sí. Y yo te he estado diciendo sí, no. Me preguntas si sé usar armas. Yo no sé usar armas y nunca he sido entrenado en el uso de armas. ¿Qué tú quieres que te diga? Y entonces, ¿por qué usted lo indicaban como un tipo peligroso para el sistema? Bueno, ya es otra cosa. De hecho, Estados Unidos le tiene vedada la visa. No. ¿Ya eso fue superado? No. Yo un tiempo no tuve visa. Yo duré
Unos años sin visa. Me cancelaron la visa, después me la repusieron. Yo duré 27 años sin visa estadounidense. Sí, exactamente. ¿Por qué tanto? Bueno, está bien, pero sí, eso... pues usted no representaba un peligro. Perdón, pero eso yo no lo puedo responder. Eso hay que preguntárselo a Estados Unidos. Ajá. O sea, no yo. O sea, tú me has preguntado si yo... Pero Corecato sí armaba acciones subversivas. Bueno, los corecatos, eso es otra cosa. Los corecatos estaban asociados al proyecto insurreccional del coronel Camaño. Pero esa es otra pregunta. O sea, tú me dices, ¿usted ha sido entrenado? No. ¿Usted estaba en los corecatos? Sí. ¿Los corecatos estaban implicados en acciones revolucionarias, de acción directa? Sí. Y en esa, vamos a decir, en eso, ¿cuál era su papel? Bueno, yo tenía actividades fundamentalmente políticas. Ideológicas. Políticas, de formación política. Sí. Organizacional. Sí, sí. Y no es que no estaba enterado de lo otro, no es que no tenía un nivel de participación. Claro que lo tenía. Sí. Ahora, en eso hay también una división del trabajo. Yo le quiero hacer esta pregunta, a ver si en la física, doctor, para ir a una pausa, en la física están lo que son las leyes inmutables, ¿verdad? Sí. La ley de gravedad, la velocidad de la luz y una serie de cosas que son las leyes inmutables, que no varían, pasa el tiempo. Se puede decir que en el socialismo toda esa estructura, toda esa base argumental de Marx, Lenin y el demás, son postulados inmutables del socialismo invariable, ¿o hay alguna corriente nueva o de los últimos tiempos que desafíen esos postulados o que sea una nueva izquierda? ¿Es para responderte ahora cuando volvamos? Retornemos Bueno, de la está pausa? bien. Estamos conversando con el doctor Max Puig, casi personal. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buena... Doctor, le dejamos una pregunta, como dice la canción, por si hay una pregunta en el aire. ¿Usted escucha alguna música actualmente? Su músico, por ejemplo, creo que una de las Rocío Jurado, por si hay una pregunta en el aire. Le dejamos una pregunta en el aire. ¿Qué usted escucha ahora de música? Bueno, ¿Clásica? ¿Clásica? No, y muy variado, o sea, muy variado. ¿Usted iría a un concierto de Romeo? Pero tengo la curiosidad, sí. Me interesaría mucho. Porque a mí también... Porque preguntarle a Juan Luis Guerra es obvio. No, sí, claro. Yo iría. Pero el tema de Romeo y de todos los, vamos a decir, todos los cantantes, vamos a decir... populares, me interesan como fenómeno. Y me interesa, bueno, ver qué es lo que produce hoy día, qué produce emoción, qué produce reacción. ¿Usted sabe que por ahí viene una película, ADN de la Bachata? Ah, no sabía. Sí, está en producción, la produce un amigo nuestro, se llama Víctor Minaya, y está recolectando, viene una productora desde Colombia, apellido Bocanegra, una directora, y se está recolectando todo el historial de la bachata para hacer una película de clase mundial y que sirva como marca país. Pero justamente eso es interesantísimo. Desde ese punto de vista es que yo te digo que el fenómeno me interesa mucho. Sí. Y se me interesa porque, y es una expresión también de cómo se modifican no solamente las formas de expresarse, sino también la forma de sentir de la sociedad. Y los nuevas tonalidades, por ejemplo, con la reciente muerte de Johnny Pacheco, que fue el creador del fenómeno de la salsa como ritmo, que juntó ritmos caribeños, africanos, y calipso y son, y de todo eso, y lo mezcló, y a esa mezcla fue que le llamó salsa. Por ejemplo, un dominicano es creador de un ritmo. La República Dominicana es dueño de 3 ritmos conocidos internacionalmente, como el merengue, como es la bachata, y como es la salsa, por ejemplo, que aunque ya es propiedad de todo el Caribe, pero no se generó propiamente en la República Dominicana. En Nueva York. Sí, no en Nueva York. Pero un dominicano fue el chef de esa mezcla. Johnny Pacheco. Sí. Doctor, usted le dejamos una pregunta en el aire.
de si hay en el socialismo contenidos inmutables como lo hay en la física. No hay un socialismo inmutable, el socialismo es un producto histórico y las formas que éste asume y las formas en que éstas sean superadas también van a ser producto de la misma evolución histórica y social. Sí. O sea que desde ese punto de vista, realmente todo cambia. Todo cambia. Pero esas bases iniciales siguen vigentes. Bueno, el llamado socialismo, ¿verdad? El socialismo ha tenido muchas expresiones. Como concepto teórico científico, doctor. Sí, pero el socialismo fue un producto de un desarrollo histórico social. O sea, el socialismo tiene un tiempo. Sí. Las corrientes socialistas surgen con el desarrollo del sistema capitalista. Y por eso hay diferentes formas de socialismos. Los primeros socialistas fueron llamados los socialismos utópicos. Y el primer, si se quiere, el más importante de todos ellos es Carlos Marx, junto a su compañero Federico Engels. Pero lo que ellos estudiaron, por más importante que haya sido, no es inmutable. Y cualquier interpretación que se haga de la sociedad va a obedecer a todos los cambios y transformaciones que se produzcan en la sociedad. ¿Qué le parece la actuación de Daniel Ortega en Nicaragua, que tiene por vicepresidenta a su propia esposa, que acaba de mandar a apresar opositores en medio de unas elecciones y que acaba de anular también partidos de oposición en medio de unas elecciones? ¿Eso es socialismo, doctor? Bueno, yo creo que las sociedades deben estar organizadas en base no solamente a principios, sino también a una práctica democrática, y yo aspiro a la democracia para Nicaragua, para la República Dominicana y para todos los países. Pero en Venezuela pasó lo mismo. Descartaron partidos de oposición y apresaron opositores en medio de elecciones. Por eso no estoy diciendo que hay que defender la democracia en todas partes. Usted tuvo una buena relación de amistad con Hugo Chávez, por ejemplo. Claro que sí. Y inclusive colaboró en su momento para que él llegara al poder. Así es. Pero, y a mucha honra. Claro, no. Y a mucha honra. No, yo lo sé y defiendo esa postura. Pero es lo mismo decir Hugo Chávez que decir Nicolás Maduro en el actuar político. Es que dije que todo cambia. Es que todo obedece a un proceso determinado. Ahora, en el caso de Venezuela, también hay que ver que la situación en que se encuentra ese país. Es un país que tiene 6 años sin sistema SWIFT. ¿Sin sistema? SWIFT. ¿Cuál es el SWIFT? El sistema que permite las transacciones internacionales. Es un país que tiene prohibido utilizar el dólar. Es decir, es un país también... ¿Y eso da derecho, doctor, a patear a la oposición y encarcelarlo? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que al establecer las diferencias entre Chávez y Maduro, porque esa era la pregunta, digo que hay que entenderlo dentro de sus circunstancias. Chávez participa en unas elecciones, las gana. Ganó no sé cuántas elecciones. ¿Cuántas fueron? Como 5 o 6. 15. Bueno, entre presidencia y medio término. Ahora hay una situación, después de Chávez, Venezuela está en guerra. Es decir, es un estado, un país que está en guerra. Es decir, entonces todo eso hay que entenderlo en su contexto. ¿Usted no puede darnos una opinión sobre Nayib Bukele? Sí, cómo no. ¿Usted vislumbra alguna perspectiva de en qué puede devenir la suerte inmediata de Venezuela? Mire, yo creo... ¿Con esas acciones de Nayib Bukele? Yo creo que en América Latina está en un momento de grandes transformaciones, de muy grandes transformaciones. En el caso de El Salvador, pues las cosas están tomando otro curso, porque es una persona que fue alcalde, postulados por el Frente Farabundo, que es Bukele, que aspiraba a la presidencia por el Frente Farabundo. El Frente Farabundo no le concede la candidatura y toma un curso diferente y un curso muy extraño también, un curso político muy extraño, porque Bukele actúa en formas también que a veces uno se pregunta por qué camino va a derivar. ¿Por qué camino va a derivar? Sí. Pero lo sitúo dentro de ese proceso general
O sea, de crisis de América Latina. Usted es un observador, sociólogo, proyectista, usted sabe poner en perspectiva las cosas, pero con Bukele usted no se atreve a fijar una mirada determinada, una posición. Bukele es la expresión de una lucha que hay entre sectores de poder en El Salvador. ¿Usted todavía le guarda un espacio de duda? No es un espacio de favorable. duda. No un espacio de duda. O sea, yo estoy diciendo que hay un proceso muy contradictorio que se está desarrollando en ese país y que en vez de tomar un curso, como en los otros países, un curso transformador, como en el caso de Ecuador, Chile, en el caso Bolivia, de Perú, sí. en el caso de Bolivia, en el caso del mismo Brasil, Sí. ese movimiento ciudadano tan poderoso que hay en Colombia, que está siendo afectado, es decir, reprimido a sangre y fuego. Doctor, ¿por qué? En el caso de Salvador, no es un curso transformador que está asumiendo el país, es un curso muy contradictorio. Y muy contradictorio. Sí. Una pregunta, doctor. ¿Por qué es que los presidentes latinoamericanos, usted que es un observador de la política europea, internacional, global, los presidentes van a la presidencia, ejercen su mandato, la Constitución le dice que no y ya concluye y se van a dar clases, publicar libros, dar conferencias, lo que sea? ¿Por qué es que los presidentes latinoamericanos, doctor, siempre quieren quedarse, modificar la Constitución? Si salen, están maniobrando para ver cómo vuelven, y si no vuelven ellos quieren maniobrar para ver quién ponen de ellos. ¿Por qué se germen? ¿Es producto de su evolución política que está todavía en retraso? ¿O a qué se debe? No es un tema de retraso, es un tema también, yo diría, en determinados momentos hay crisis institucionales, porque que yo sepa, Trump no es latinoamericano. Y todo lo que él estuvo haciendo a raíz de la elección... Pero es el único, doctor. No es el único, no es el único. ¿En Estados Unidos? No, perdón, es producto, digo yo, de crisis. Estados Unidos es una sociedad en crisis. Es una excepción, doctor. Trump es una excepción. En Latinoamérica es la norma. No Con necesariamente. tal de excepciones, porque Uruguay es una excepción, Chile es una excepción, pero aunque los presidentes vuelven, la Constitución se lo permite. O sea, depende. Hay países de América Latina, como México, que tienen no reelección desde hace 100 años. Entonces, eso no puede suceder en México. Entonces, pero lo señalan. Y ahora va esto. Lo señalaban. Ya eso terminó también. Sí. Pero ¿por qué que nuestros presidentes no pueden terminar y largarse a hacer otras cosas? Tiene que ver con no solamente el desarrollo, tiene que ver con el desarrollo social y el desarrollo institucional. Tiene que ver a eso me refiero. Tiene que ver con que las sociedades, en este caso, no han logrado un nivel de dominación social institucionalizado, y aún en aquellos países en que se ha producido como Estados Unidos, eso se puede quebrar, y por eso traje a colación a Trump. Doctor, ¿usted cree que Leonel Fernández pueda volver a ser presidente? ¿Quién sabe? Te digo porque usted se pone muy muy explícito con nosotros. Te voy a decir, escueto ahora. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué, quién sabe. Juan Domingo Perón fue derrocado en el año 1955 y regresó al poder 18 años después. Estando en el exilio y volvió. Y fue en el exilio y volvió 18 años después. Jean-Bertrand Aristide asumió la presidencia en el 91 y fue derrocado en ese año. Y volvió con las tropas norteamericanas que los repusieron a completar su periodo en el 96. Sí. Volvió a la presidencia en el 2000, 2001, no sé, 2001. Sí. Volvió a la presidencia en el 2001 y fue derrocado en el 2004. Sí. Entonces Leonel puede volver. Espérate, han pasado de Aristide, ya van, ¿cuántos? 17, 18 años. Él tiene un veto, él tiene prohibido, y quién sabe si vuelve. Entonces, eso en política no es descartable. Ahora, ¿tiene la posibilidad de volver en el 24, me refiero? No. Bueno, eso va a depender de muchísimos otros factores. Como por ejemplo la reelección de Luis Abinader. Bueno, ¿qué pasa con la reelección de Luis Abinader? ¿Qué usted piensa? No, yo lo que pienso que República Dominicana ahora mismo, está atravesando por una crisis realmente, o sea, muy profunda.
Definitivamente, Leonel puede volver, Danilo no puede volver. No, yo no he dicho eso. No, la Constitución dice que no. Yo no estoy haciendo, no he dicho eso. Estoy diciendo que el sistema que estaba vigente entró en crisis. Entonces, a esa crisis del tránsito de ese sistema de partido dominante y el paso a un sistema ya más abierto, más democrático, se combina con una pandemia mundial, y esa pandemia mundial acelera una crisis económica que ya estaba en curso. Entonces República Dominicana estaba atravesando ya por una crisis profunda en los planos político, sanitario y económico. Y en ese contexto me parece que no hace mucho sentido analizar las perspectivas electorales del año 2024. Ahora lo que el que se sabe que no va en el 24 es Danilo Medina. Bueno, es más difícil porque en el contexto actual tiene una prohibición constitucional. Muy bien. ¿Ya el doctor Puig sacó de su cabeza la posibilidad de ser presidente de la República? ¿Por qué? No, yo le estoy preguntando. No, eso está ahí, eso yo no veo en lo inmediato, yo no estoy pensando en eso porque, como acabo de decir, aquí lo que hay que hacer es enfrentar la situación de profunda crisis que vive la República Dominicana en estos diferentes planos. Muy bien. Si hubiese alguna oportunidad en algún momento, quién sabe. En esta recta final de la entrevista, doctor, yo quiero entrar un poquito en un plano más personal, aunque le quiero preguntar, antes de entrar en un detalle muy personal suyo, si usted cree que Danilo Medina pudiera caer preso en este proceso judicial que se está llevando. Bueno, hay un proceso en investigación, hay muchos procesos, eventualmente también puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Pero ateo en algún momento usted cree algún trascendentalismo? Mire, yo pienso lo siguiente, es decir, yo soy muy respetuoso de las religiones. Te estoy diciendo que fui militante de un grupo cristiano revolucionario, los Corecatos, un grupo cristianos revolucionarios. Y en ese sentido, yo pienso que el tema religioso también es un tema histórico. Sí. Es un tema histórico social. Por ejemplo, ¿cuándo surge la idea de Dios? Una pregunta. Es una interesante pregunta. Pero no te hago la pregunta de cuándo surge Dios. La idea de Dios. La idea de Dios. Pero ¿del Dios de Abraham monoteísta o del Dios como concepto trascendentalista? Como concepto trascendentalista. Bueno, todas las civilizaciones lo han tenido. Dios aparece en un momento determinado. Hoy todos los dioses de la Grecia antigua y todos los dioses... Pero antes de eso, ¿cuándo aparece la idea de Dios? Sí. La idea. ¿Cuándo los hombres comienzan a hablar de Dios? Eso puede ser estudiado. No, pero Dios como concepto no estoy hablando de Dios, sino cuando los seres humanos dicen hay un Dios. Hay algo allá arriba. ¿Cuándo empiezan a decirlo? ¿Cuándo? Eso hay que estudiarlo. Entonces, lo que quiero decir, y en las diferentes sociedades, esa idea se desarrolla de modo distinto. Sí. Hay pueblos, por ejemplo, que no tienen religiones. Es decir, tradicionalmente China ha sido un pueblo sin religión. Es decir, con creencias, pero sin religión. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso ha desarrollado en mí, esa convicción ha desarrollado en mí. ¿Está convencido que hay entidades? Yo estoy convencido de que en las sociedades... Más allá del materialismo. No, estoy convencido que en todas las sociedades se han desarrollado diferentes formas de creencia. La forma de creencia en una trascendencia más importante es la creencia en Dios. Es una tendencia, esa creencia es una creencia, si no generalizada, muy extendida en todas las sociedades. Y eso hace que debamos ser muy respetuosos de todas las creencias. Bueno, entonces yo le tengo otra pregunta. Usted se vio muy afectado de salud recientemente. Sí. ¿Tú afectado de cáncer? De 2 cánceres. ¿Qué tipo? De 2 cánceres. ¿De qué tipos? Un cáncer del páncreas y un cáncer del hígado. Los dos al mismo tiempo, simultáneos. Pero no metástasis, sino concomitantes. ¿Cómo afectó a su familia? Bueno, obviamente que tenía que estar muy afectada porque pensaban que yo podía fallecer y efectivamente podía fallecer. Eso afecta a cualquiera. Sí. Sí, eso. O sea, su esposa, sus hijos. Sí, pero preocupadísimo, imagínate. Pero ¿cómo manejaron eso? ¿Cuándo usted se entera de ese cáncer, de esos cánceres? Bueno, por casualidad.
Usted siempre ha sido un hombre muy frugal. ¿Cómo una persona como usted es afectado de cáncer de páncreas Pero y de eso no hígado? tiene nada que ver. Un Eso hombre no que tiene nada come que ver. poquito, que un hombre tan organizado. Eso no tiene nada que ver. ¿La política produce ese tipo de estrés que lleva a ese nivel? Yo no creo, no sé. no ¿Se creo. vio usted en esa sensación de posible de morirse? Quizás lo pensé en algún momentito, pero yo soy una persona muy optimista. O sea, yo pensé que era una situación que había que enfrentarla y pude enfrentarla muy bien, pude disponer de el acceso a los mejores servicios médicos y ¿Dónde? mi organismo, yo fui operado en el Presbyterian en Nueva York. Nueva York. ¿Tuvo que tener visa especial? No, porque mi visa norteamericana, porque yo duré mucho tiempo sin visa, pero una vez que me repusieron la visa, hace ya 12 años, yo no he tenido problemas para entrar a Estados Unidos. En el momento en que se produjo la enfermedad, yo estaba en el proceso de renovación de la ¿Se visa. organizó algunas cosas por si se moría en su vida personal? No, porque cuando uno está en emergencia lo que tiene que pensar es en el tratamiento médico, no hay que organizar nada, ahí no había tiempo de organizar nada. No. Cirugía, ¿Tiene usted algún concepto de la muerte? bueno, que todos vamos a morir, o sea, ¿Y no pasa nada? bueno, ¿qué pasa? No digo yo. ¿Moriste? Bueno, No pasa muere. nada después que muere, no piensa en Bueno, nada. el que se muere no se da cuenta. Sí. El que se muere no se da cuenta de que se murió. ¿No llamó a su familia para decirle en caso de que esto no salga bien? No. Nada, no arregló nada. No, pero es que no había una gran cosa que arreglar. Pero si o se sea, está muriendo, doctor. No, pero que yo no me estaba muriendo, yo estuve consciente todo el tiempo. Yo tenía 2 cánceres, me los operaron y ya. Y ya. Punto. Y una radioterapia, quimioterapia, perdón, y todo eso. Y soporté bien y yo estoy en buena salud y no hay ningún problema. Pues ya, doctor, no se me ofenda. No, yo no me estoy ofendiendo, yo lo que estoy diciendo, lo que estoy No diciendo. se me ofenda, doctor. No, eso no, yo no estoy ofendido, lo que estoy diciendo es que eso no es una cosa del otro mundo. No, pues yo le tengo, mire, usted es el único invitado que yo he preparado la última pregunta. Ajá. La última pregunta. qué tú me vas a es la preguntar, pregunta del Graima? bolsillo. El único invitado que yo he tenido que preparar 2 preguntas de bolsillo, pero solo le voy a pasar una. Ajá. Déjame chequear bien para pasarle la adecuada. Usted me la responde si usted quiere. Ajá. Si no, me la devuelve. Ah, yo lo tengo que leer. Usted la lee. A ver. Entonces yo puedo no devolvértela sin responderla. Exacto, y yo la rompo ahí mismo. Sí. Vamos a ver. Digo, al verse en peligro de muerte debido al cáncer, oró a Dios por su salud. No. Muchas gracias, doctor. Gracias por venir. ¿Cómo no? A Casi Personal. Le quedan bien los lentes. Se parece a Hugh Grant, Ah, qué el bueno. actor. Sí. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos un próximo domingo en un encuentro Casi Personal. Buenas noches. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas.